Buenos días. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana les da la más cordial bienvenida al foro de cargos, boletas y cómo votar, la elección judicial a detalle, un espacio de comunicación entre la ciudadanía y el CEPAC sobre dudas referentes al proceso electoral local extraordinario de la elección del Poder Judicial. Saludamos también a todas las personas que se unen a través de la transmisión por nuestra página de Facebook y canal de YouTube. Destaco la presencia de autoridades e invitados especiales. Se encuentran entre nosotros integrantes de la 64ª Legislatura, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, del Tribunal Electoral del Estado, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, de la Instancia Municipal de las Mujeres, del Órgano Interno de Control del Congreso del Estado y del Órgano Interno de Control del CEPAC, de la Secretaría General de Gobierno, así como organizaciones de la sociedad civil como EDUCIAC y Perteneces. Bienvenidas sean todas las personas que hoy nos acompañan y quienes nos siguen a través de redes sociales. También están con nosotros los consejeros electorales, Carlos David Cuellar Arochi, Juan Manuel Ramírez García, y ahora cedo el uso de la voz a la doctora Paloma Blanco López, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Muchas gracias, maestra Minerva. También saludamos con mucho respeto y gusto, por supuesto, a quienes nos acompañan esta mañana como panelistas, que en un momento más serán leídas sus reseñas curriculares, pero pues nos acompaña la consejera Graciela Díaz, el consejero Gerardo Lomelí, la maestra Denise Porras, magistrada, bienvenida, y el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral en la Junta Local Ejecutiva, Samuel Bonilla, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y compartir lo que tienen que manifestar y analizar en relación con esta elección. Muy buenos días nuevamente a todas y todos. Es un honor para mí darles la más cordial de las bienvenidas a este foro organizado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en el que abordaremos y analizaremos los detalles de la elección que por primera vez, mediante voto popular, habrá de definir la integración del Poder Judicial. Este proceso representa sin duda un hito en la historia electoral de nuestro Estado y del país, y como tal siempre representó, y esto lo tuvimos muy claro desde el inicio aquí en el Consejo, era un gran reto garantizar que la ciudadanía cuente con información clara, veraz y oportuna sobre los cargos en disputa, las boletas y la manera correcta de emitir el voto. Desde el pasado 2 de enero, el CEPAC ha asumido este desafío en un contexto complejo, con tiempos acotados, con presupuesto limitado. Sin embargo, estamos convencidas y convencidos de que la democracia se fortalece cuando se informa, se discute y se comprende. Y por ello, desde CEPAC hemos desplegado una estrategia integral de difusión y educación cívica que incluye conferencias impartidas por las consejeras y consejeros electorales en todo el Estado como parte del Programa Emergente de Educación Cívica, el micrositio Todo sobre tu elección, donde se concentra la información clave sobre este proceso, el sistema Conóceles para consultar los perfiles de quienes aspiran a los cargos judiciales, el simulador de voto que permite practicar antes de acudir a la casilla, el sistema en coordinación con el INE, Conóceles, Practica y Ubica, para conocer a las personas candidatas para la elección del Poder Judicial Federal, practicar el voto y ubicar la casilla seccional, y por supuesto los materiales tradicionales de difusión como espectaculares, lonas y perifoneo en los municipios del Estado. En ese sentido, también es preciso señalar el agradecimiento que externamos a todos los medios de comunicación que han sido aliados fundamentales para ampliar el alcance de esta información. Este foro no solo es un espacio para informar, sino para dialogar y aclarar dudas. Les invito a aprovechar la experiencia y el conocimiento de quienes hoy nos acompañan como panelistas y que a cada una y uno de ustedes se convierta en replicador de esta información en sus comunidades, en sus espacios de trabajo, familiares y en sus redes sociales. La democracia se sostiene con instituciones fuertes, pero también con una ciudadanía proactiva, interesada e informada. Por ello, celebro la presencia de ciudadanas y ciudadanos, personas de la sociedad civil que hoy nos acompañan,
También a las personas funcionarias y servidores públicos que esta mañana también se encuentran presentes con nosotros de la Secretaría de las Mujeres, del Congreso del Estado, del Tribunal Electoral, de la Fiscalía Especializada, la Contralora de este organismo. Muchísimas gracias a todas y todos. Estoy segura de que este ejercicio nos permitirá no solo fortalecer el presente, sino también recabar valiosas experiencias para seguir perfeccionando nuestra labor en futuros procesos. Muchas gracias por estar aquí y les deseo una jornada muy provechosa a todas y todos. Gracias. Gracias a la consejera presidenta por su mensaje. La dinámica de participación es la siguiente. Nuestra moderadora dará a cada persona expositora 20 minutos para su tema y al final de las 3 exposiciones, la moderadora iniciará una sección de preguntas, para lo cual se ponen a su disposición tarjetas para que escriban los cuestionamientos. Las personas panelistas, la maestra Denise Adriana Porras Guerrero, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, el maestro Samuel Bonilla Núñez, consejero del Consejo Local del INE en San Luis Potosí, el maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, consejero electoral del CEPAC, y en la moderación la consejera electoral Graciela Díaz Vázquez, a quien cedo el uso de la voz. Muchas gracias, maestra Minerva, muchas gracias, consejera presidenta, por este espacio de bienvenida, por esta introducción para contextualizar de alguna manera la relevancia del ejercicio que nos convoca el día de hoy. Muchas gracias, maestro Samuel Bonilla, querida amiga Denise, amigo Gerardo Lomelí, muchísimas gracias por compartirnos su voz y su experiencia en general, en el quehacer democrático, pero particularmente la visión desde este ejercicio histórico que estamos transitando, como es la elección de quienes integrarán el Poder Judicial en nuestro Estado. Elección en el ámbito local que se conjunta con otras 18 entidades del país que también van a renovar total o parcialmente la integración de su sistema local de impartición de justicia y que ocurre además en el contexto de una elección a nivel federal donde se estarán renovando algunos cargos de 6 niveles de impartición de justicia distintos. Y en el marco de esta elección, que es inédita para las instituciones electorales, pero fundamentalmente para la ciudadanía, es que desde CEPAC nos parece pertinente compartirles algunos elementos técnicos, pero en lenguaje ciudadano, acerca de las cuestiones que van a ser diferentes y otras no tanto en esta elección inédita, para que no solo podamos hacer un uso más efectivo de nuestros votos, sino sobre todo para comprender también la raíz de esta nueva dinámica electoral que sin duda atiende a principios de la función electoral, al apego al marco normativo, a consideraciones de índole operativa, pero que en la medida en la que la ciudadanía podamos sostener este diálogo franco y abierto con las instituciones, podremos conocer el núcleo detrás de todas estas lógicas democráticas para apropiarnos de la elección que al final del día, como todas las elecciones, es patrimonio de la ciudadanía. Sin mayor preámbulo, queremos arrancar este espacio con la participación del consejero Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, hasta por 20 minutos, que nos va a compartir sobre los antecedentes, cargos, boletas y dinámica del voto. Ya me autorizó el consejero Gerardo de a los 15 minutos sacar una tarjeta amarilla, avisar que vamos a ir cerrando este diálogo para aprovechar el tiempo y también tener el espacio para las preguntas de la audiencia que está de manera física en el auditorio y que también nos está siguiendo a través de las redes sociales. Amigo, adelante, por favor. Muchas gracias, Grace. Bueno, antes que nada, saludarles a todas y todos. No quisiera omitir a nadie, simplemente compartirles lo contento que estamos todos aquí en el CEPAC de recibirles para platicar de este tema que, pues, el tema de las boletas es curioso, como platicaba con Denise antes de iniciar este espacio,
qué curioso que en un proceso electoral y nuevo, extraordinario, innovador, pues el diseño de la boleta y evidentemente el modelo de votación se ha convertido en uno de los asuntos torales de discusión, no solamente de manera institucional, sino con los medios de comunicación y de cara a la ciudadanía. Y pues lo importante que es hablar del diseño gráfico, el diseño de información en este tema, que no deja de ser pues, relevante para todas y todos, y pues más para mí, que tuve la gracia o desgracia de estudiar diseño gráfico y de estar involucrado en la organización de las elecciones. Si gustas, por favor, Máster, ayudarme con ir pasando las láminas. Hablar de diseño con D de democracia, hablar de un diseño democrático, pues nos lleva a una serie de cuestiones, de reflexiones. ¿Qué es la democracia? Y no solamente hablar o entender la democracia como un sistema en el que la ciudadanía se involucra de manera directa en la elección de las autoridades, sino hablar de un régimen que maximiza los derechos y oportunidades de todas y todas. ¿Y cómo se combina esto con el diseño, que no es otra cosa que un proceso creativo, un proceso estratégico, que está encargado de buscar o generar soluciones a problemas específicos, ya sea de manera visual o funcional? Y pues evidentemente este proceso electoral nos trajo una serie de desafíos de pues, cómo canijos íbamos a elegir a una serie de autoridades bajo un esquema novedoso. Esto de manera conjunta pues nos lleva a la pregunta de si es posible hablar de un diseño democrático, un diseño en función de la democracia, que beneficie a todas y todos, que nos ofrezca con base en su forma, en su función, pues una serie de beneficios que se puedan reflejados no solamente en el papel, sino en los resultados de un procedimiento. Adelante, Máster. Es importante cuando hablamos de un diseño democrático, pues hablar de las implicaciones que hay al respecto, la participación del usuario, no solamente viéndolo como un cliente o como un consumidor, que es generalmente lo que hablamos o lo que visualizamos cuando hablamos de diseño, sobre todo si lo equiparamos a un ejercicio de mercadotecnia o de publicidad. Lo cierto es que el usuario es parte fundamental del proceso creativo cuando hablamos de un diseño democrático. Estamos pensando en sus necesidades, no de consumo, sino en sus necesidades de convivencia con los insumos que estamos pretendiendo diseñar. Hay que hablar de inclusión y accesibilidad, porque el diseño tiene el potencial de convertirse en una herramienta de verdadera inclusión. No es ajeno para quienes estamos aquí que los procesos electorales han hecho uso ya de manera cotidiana de ciertas herramientas como las plantillas braille, precisamente para a través del diseño generar herramientas que permitan una accesibilidad real, una inclusión real. Tenemos que hablar de una sostenibilidad, no solamente en temas de impacto ecológico, sino realmente en la generación de un impacto social, porque el diseño como tal, no solamente el diseño gráfico, cuando hablamos de diseño, generalmente hablamos con hábitos de consumo y de manera negativa en términos de algo que nos genera estatus, que nos genera, vamos, cierta posición dentro del entramado social. Lo cierto es que un diseño democrático hace o pretende hacer totalmente lo contrario, es democratizar las oportunidades, democratizar el acceso a las oportunidades de todas y todos y pues eliminar la exclusión social. Es importante hablar de funcionalidad, evidentemente para que el objeto de diseño sea útil para el fin que se está pensando, y hablar también de forma y calidad, no solamente en cuestiones de belleza, vamos, de estética en el sentido más sencillo, sino entendiéndolo como una cuestión más allá de ello y que implica la percepción del objeto o del documento que tenemos frente a nosotros. Adelante, por favor, Máster. Para hablar de un diseño democrático, me gustaría que vieran algunos ejemplos. Cuando hablamos de diseño en términos de democracia, pues hablamos de mobiliarios, como veamos también esta cuestión de los documentos braille. También la museografía ha hecho mucho uso de este tipo de ejercicios, de este tipo de compromisos con el diseño para garantizar el disfrute de experiencias o de la vivencia de experiencias a la mayor cantidad posible de personas en el mundo. También podemos hablar de la infraestructura pública, cómo el diseño de espacios permite precisamente el acceso a diferentes tipos de personas. Si hablamos de la inclusión de rampas, de diferentes tipos de
accesos para personas que tienen diferentes capacidades motrices, o también el diseño de las ciudades, particularmente está muy en boga ahorita el diseño de parques lineales que permitan precisamente no solamente generar espacios de tránsito, sino también de disfrute para las personas que habitan en esos espacios. Diseños tecnológicos que permitan precisamente a las personas tener accesibilidad a una serie de contenidos que están en la web, que lamentablemente están pensados para personas que gozan o gozamos de las capacidades de percepción al 100%, pero que también existen usuarios que necesitan una serie de modificaciones o adecuaciones para poder hacer uso de ellas. Y finalmente, divulgación, que es algo que nos importa mucho desde las instituciones, porque el diseño democrático lo que busca no es solo hacer bonitos los contenidos, sino garantizar que efectivamente las personas que están haciendo uso de ellos o los que están recibiendo comprendan los mensajes que están ahí dispuestos. Adelante, máster. ¿Cuáles son los beneficios? Pues hay una mayor satisfacción del usuario, hay aumento en la inclusión, como ya hemos visto en la serie de ejemplos, hay una mayor eficiencia en términos de procesos y productividad, y me gustaría enfocarme en las cuestiones de mayor transparencia. A final de cuentas, el uso del diseño como herramienta de información lo que nos permite es transparentar no solamente los procesos, sino los resultados de las instituciones a la ciudadanía no especializada en diferentes acciones o actividades, como puede ser un proceso electoral. Lo cierto es de que si bien todo mundo se involucra, o esperamos que todo mundo se involucre en la elección de sus autoridades, hay bastantes aspectos de la construcción del proceso que no necesariamente toda la ciudadanía es experta o conoce o puede entender los procedimientos del paso A a la Z, sino que solamente está enfocada a veces en la parte final, que es la jornada y los resultados. Bueno, en términos de diseño de información, solamente me gustaría ser como muy claro en que para la construcción de estas boletas que estaremos usando, no solamente el INE, sino cada uno de los soples que estamos involucrados en el ejercicio, hemos tenido muy en mente al usuario, no solamente a las necesidades institucionales para poder generar un insumo del cual beneficiarnos o que cumpla nuestras expectativas como instituciones, sino que ha estado realmente presente dos usuarios directos de las boletas. La ciudadanía que va a hacer uso de ellas para poder emitir su voto, pero también la ciudadanía que nos estará ayudando a computar los resultados al término de la jornada electoral, particularmente en el caso del CEPAC, nuestros comités municipales electorales. Recordarles que son ciudadanas y ciudadanos quienes estarán contando, al igual que en cualquier otro proceso, los votos de la ciudadanía. Y es importante que estos documentos fueran lo más sencillos, democráticos, accesibles para las personas, para que pudieran, a fin del día, cumplir con su propósito. Buscando, pues, tener los siguientes beneficios, o bueno, más bien con estos elementos clave, que fueran claros, que fueran relevantes, apropiados, atractivos de alguna manera, que generaran confianza, que tuvieran información completa, concisa, que fuera oportuna la información que estaban presentando. El término de navegabilidad no es precisamente algo que esté plasmado en un documento físico como la boleta, pero que sí teníamos muy claro que era importante nosotros tenerlo en la construcción del micrositio que el CEPAC ha generado para transparentar todos y cada uno de los pasos de este proceso, y que pudiera estar conectando no solamente el diseño con los colores propios de la elección, sino también con las candidaturas a través del sistema Conócelas, y que a final de cuentas hubiera una suerte de círculo virtuoso en el que estuvieran totalmente conectados los diferentes nodos que dan forma a este proceso, y nuevamente teniendo en cuenta la experiencia del usuario. Ya te fuiste bien adelante, maestro. En esa, por favor. Ahora, ya hablamos un chorro de cuestiones de diseño, que para mí es un sueño poder hablar en estos espacios de diseño gráfico, pero ¿cuáles son las aplicaciones reales del diseño de información? Pues primero que nada, documentos legales, que es el caso de la boleta, interfaces computacionales, materiales educativos, que también es algo importante que genera el CEPAC a través de diferentes manuales de capacitación para CAES o funcionarios de mesa directiva de casilla, información técnica, la visualización de los datos, que otro ejemplo que tenemos en casa es la edición de los atlas electorales al término de cada proceso electoral para precisamente transparentar la información de los resultados históricos, el uso de infografías presentes
las redes sociales de una manera ya muy cotidiana, generar publicidad y obviamente navegabilidad de sitios web. Adelante, máster. Todo esto son los antecedentes de lo que se ha considerado importante para generar lo que a mí me gusta llamar la reina de la documentación electoral y pasar o poder materializar lo que está escrito en las normas, pues poderlo materializar en un ejercicio real de participación ciudadana y al final del día en resultados electorales. Ya todo el mundo sabe que hay un antes y un después en términos de compromisos de cara a la ciudadanía. En el ámbito nacional teníamos 3 elecciones, en el ámbito local tenemos 3 elecciones. Y se ha complicado un poquito el asunto al momento de que en este proceso extraordinario, dejando de lado la carga histórica de responsabilidad de la elección de las elecciones de presidente de la República, el Senado, las diputaciones a nivel federal, local, la gubernatura y los ayuntamientos, pues ahora el INE tiene una carga de 6 elecciones y el CEPAC 3 adicionales. En el caso local, como se ha estado publicitando de manera rutinaria, pues tenemos el compromiso de organizar la elección de 15 magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia, 3 magistraturas para el Tribunal de Disciplina Judicial y 69 juezas y jueces de primera instancia, lo cual, no se necesita ser un experto en organización electoral como para entender que las cargas y los modos de elegir esta cantidad de cargos pues no son o no se adecuan de manera perfecta con lo que tenemos articulado de manera tradicional con base en la norma, en las leyes, en el reglamento de elecciones, sino que el hecho de tener 3 niveles de elección, uno particularmente segmentado en diferentes especialidades, pues bueno, ya representaba una serie de desafíos adicionales. Adelante, no los voy a aburrir mucho en explicarles cómo son las boletas tradicionales, simplemente es una referencia de cómo se construían, qué elementos tenían. Recordar que en el caso potosino, pues nuestras boletas están acompañadas de acuerdo a la ley, con la fotografía de las personas que están ya sea contenido por la gubernatura o encabezando una fórmula en el caso de las diputaciones locales o una planilla en el caso de los ayuntamientos, lo cual pues ayudaba a generar un sistema referencial importante para la ciudadanía porque esto estaba articulado directamente con la campaña que estaban realizando cada una de las personas que aspiraban a uno de los cargos. Adelante. También ya saben que nuestro sistema electoral tradicional es de 2 vías, hay 2 principios, mayoría relativa, representación proporcional, y en el caso de las boletas, pues esta información estaba completa y al reverso de las boletas de una elección ordinaria, pues aparecían una serie de nombres por los cuales la persona estaba votando de manera también directa, aunque los cargos se repartían de acuerdo al cúmulo de votos en toda la entidad o en el distrito electoral correspondiente o ayuntamiento. Adelante, máster. Lo que nos queremos enfocar ahorita es cómo están construidas ya con todos estos elementos que les compartía que tuvimos en consideración en las autoridades administrativo-electorales. Pues el resultado fue fue un resultado que consideramos nosotros que si bien es perfectible, porque este es el primer ejercicio que tenemos en este modelo de elección, lo cierto es de que hay mucho trabajo tanto del INE como de los OPLES para llegar a este resultado. Los elementos que habrá de encontrarse en cada una de las boletas son evidentemente un color identificativo que ayudará mucho a la ciudadanía para poder identificar no solamente sus candidaturas, sino poder también al funcionario de casilla y a las personas que realizan los cómputos, pues identificar cada uno de los escenarios en los que está trabajando. Hay un título que nos textualiza la elección a la que se refiere, una serie de datos que nos pide la ley como el municipio, el distrito, la sección electoral y ya muy importante y clavados de ahora sí en el modelo de elección, saber que todas las boletas o estas multiboletas que estaremos trabajando están divididas en 2 segmentos importantísimos, las candidaturas para mujeres y las candidaturas para caballeros. Están enlistadas y al lado de cada uno de los nombres aparecen una serie de datos importantísimos.
En el caso local, se tomó la decisión de que se le iba a asignar un número único a cada una de las personas candidatas, a diferencia del caso nacional, donde hay una serie de reinicios en cada una de las boletas, empezando con el 1. En el caso local, pues no es el caso, es un número único, pensando que esto ayudaría a las candidaturas a poder posicionarse en estos espacios tan limitados de campañas que nos dejó la norma, o que les dejó la norma, y también sabiendo que eso sería importante para la ciudadanía para poder identificar a quién le iba a otorgar su voto en cada una de las elecciones. Otro documento importante, otro elemento importante son las siglas que acompañan a cada uno de los números, de los nombres, que se refieren al poder que estará postulando o que está postulando a esta persona en particular. Es PE en el caso del Poder Ejecutivo, PJ, Poder Judicial, y PL, el Poder Legislativo. Y hay una cuarta sigla importantísima para la ciudadanía, que es EF, que se refiere a las personas que están en funciones y que han decidido participar para poder continuar en el cargo que actualmente están desempeñando. Esto es la estructura base de las boletas, y van coronadas con una serie de recuadros que ustedes podrán ver arriba de cada una de las columnas, que representa el número de votos posibles para mujeres y el número de votos válidos posibles para caballeros. Esto rompe el esquema tradicional de una persona, una boleta, un voto. Para esta elección es importante tener en cuenta que cada una de las boletas permite la recepción de diversos números de votos. En el caso de las magistraturas para el Supremo Tribunal de Justicia son 8 votos para mujeres y hasta 7 votos válidos para caballeros. Y eso va, nuevamente, repito, articulado con la serie de recuadros que aparecerán, en la cual la ciudadanía esperemos que pueda ayudarnos con una letra legible a colocar sus votos. Mismo caso en la boleta para las magistraturas del del Tribunal de Disciplina Judicial. Nada más en este caso, importante, al ser un tribunal que se integra por 3 personas, se determinó que solamente son 2 votos válidos para mujeres y hasta 1 voto válido para caballeros. Hasta ahí todo va más o menos sencillo, sí son muchos votos y les pedimos a la ciudadanía que nos apunte muchos numeritos, pero realmente el tema que ha sido como un poquito más controvertido es el tema de la tercera elección, que es el de las personas juzgadoras de primera instancia, la boleta verde, donde, como ya veíamos en la lámina, hay una serie de especialidades que por acuerdos del CEPAC fueron repartidas de manera geográfica para facilitar la emisión del voto, para impedir que colapsaran no solamente las casillas, sino los cómputos de los comités. Pues cada una de las versiones de las boletas que se verán distribuidas en cada uno de los distritos, pues cuenta con una serie de espacios, es una multiboleta, que están divididos o asignados para cada una de las especialidades, donde de manera particular le estaremos pidiendo a la ciudadanía que nos ponga los votos de las personas que están postulándose para esa especialidad en particular, y de esa manera pues tratar de evitar que la ciudadanía emita más votos por personas que están en una sola especialidad y que deje de emitir votos por alguna de las especialidades que están ahí plasmadas. Esto fue importante para nosotros, fue objeto de mucho diálogo de parte de las consejerías y las áreas técnicas con nuestros pares del INE, porque a diferencia de la elección federal, donde las listas aparecen de manera general y solamente aparece un recuadrito de color en cada una de ellas avisándonos a qué especialidad están contendiendo, pues nosotros logramos tener este diseño de boleta en el que están segmentados cada uno de las especialidades en diferentes recuadros, y que estamos convencidos de que será un elemento de diseño que facilitará la emisión del voto e impedirá que nos quedemos sin votos para alguna especialidad y que complique la realización de los cómputos. 30 segundos me faltaron. Muchísimas gracias por su atención. Es mucha la información. Espero que si alguien tiene alguna duda respecto a esto o ya el proceso de la emisión del voto y la realización de cómputos, pues bueno, en el espacio de preguntas y respuestas estaré a sus órdenes. Muchas gracias, chicos, chicas. Muchas gracias, Gerardo. Únicamente retomar que, bueno, como nos ha explicado Gerardo, uno de los desafíos periféricos de esta elección
no está solamente en la operatividad, sino en conciliar esa operatividad con el apego al diseño normativo de la propia elección y con esta necesidad de que sea cercano, claro, asequible para la ciudadanía. Y el resultado de esos esfuerzos pues son estos modelos de boleta que serán con los que nos encontraremos el próximo 1 de junio en las casillas. Y aquí me voy a permitir hacer el comercial para decirles que todas las boletas para todas las personas, como en todas las elecciones, se mandaron a hacer y van a estar en las casillas. No hemos mandado a hacer ni una boleta de menos, porque también hay por ahí algunos ánimos pues señalando lo contrario, y así como las ven, así se las van a encontrar en la casilla, por lo que hace a la elección local. Pero también hay que hablar de la elección federal que está ocurriendo en paralelo en San Luis Potosí, y sobre eso vamos a escuchar a continuación al consejero Samuel Bonilla Núñez hasta por 20 minutos para que nos platique desde dónde está el Instituto Nacional Electoral abrazando este enorme desafío en esta elección inédita. Adelante, consejero. Gracias. ¿Sí? Ya, gracias. Bien, buenos días a todas y a todos. Gracias por su asistencia a todos los presentes y a quienes siguen esa transmisión en línea también. Gracias al CEPAC por la amable invitación a participar en este foro. Bien, si de manera normal en las elecciones que anterior a esta participábamos, en San Luis Potosí votábamos en promedio por 5 puestos, entonces emitíamos 5 votos. Una de las singularidades de esta elección judicial en el ámbito federal es que emitiremos aquí en San Luis Potosí, en el Distrito 5 Federal, 35 votos, 35 votos, de un total de entre 198 candidatos, solamente en el ámbito federal. Entonces eso pues requiere ir explicando cómo se van a hacer esos votos, cómo va a ocurrir, la premura del tiempo de esta reforma judicial de septiembre del año pasado y la insuficiencia presupuestal son características que pues meten ahí un poquito de presión en este aspecto. Pero bueno, para eso son estos foros, para eso son estos esfuerzos que organiza CEPAC para dar a conocer la manera en que se podrá o se deberá votar en esta ocasión. Entonces, apegándonos al título del foro de cargos, boletas y cómo votar, me permitiré poner de pie, con el permiso de ustedes, para explicar, comentar de mejor forma lo que estamos viendo en pantalla. Aquí tenemos la boleta para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia, en donde se podrá votar hasta por 5 candidatas, que es la columna izquierda, las mujeres, y 4 candidatos, que es la columna derecha. Aquí tenemos un total de 64 aspirantes a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como ya lo explicaba Luis Gerardo, las boletas pues vienen diferenciadas por colores para tratar de facilitar. Ya explicó él las siglas de los comités de selección del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo o funcionarios que están todavía desempeñando el cargo al que aspiran mantenerse. Pasamos a la siguiente boleta federal. Esta corresponde a magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, que es un órgano nuevo, de nueva creación. Aquí las opciones de voto tenemos 3 para mujeres y 2 para hombres, en la columna derecha los caballeros. En total son 38 aspirantes. Entonces, aparentemente pues es simple la votación. Tenemos que anotar en los rectángulos blancos que están en la parte superior los dos dígitos que corresponden a cada candidatura, ¿verdad? Si es entre el 1 y el 9, pues tendríamos que poner 01, 03, 07, 09, etcétera, según nuestra preferencia. Esos son los
segundos cargos que en el ámbito federal se votarán. En la siguiente boleta es el tercer tipo de cargo, que es para magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí tenemos dos casillas en total, una para las mujeres y otra para los candidatos varones. En total son 15 opciones. En la anterior, creo que sí los mencioné, fueron 38 candidatos, aquí tenemos 15, entonces hay que elegir entre cada una de ellas. Bien, estas imágenes ustedes pueden ingresar a consultarlas en la página del INE, tiene 3 micrositios para esta elección relativos al tema de este foro. El primero es Conóceles, ahí ustedes pueden acceder a los principales datos biográficos, curriculares de las aspirantes y los aspirantes, sus 3 principales propuestas sintetizadas. Por supuesto, hubo quienes no dieron la información, entonces pues eso no va a aparecer, pero es una cantidad menor. Luego viene Practica, que es Practica tu voto, que es donde estamos ahorita con estas boletas. Allí lo que se puede hacer es ingresar el número de sección electoral que viene en la parte del frente de nuestra credencial de elector, en la parte inferior, por lo general al centro, y la entidad. Y al anotar nuestra entidad y nuestro número de sección, nos remite a las boletas que nos corresponde, de acuerdo a nuestra ubicación geográfica, utilizar. Y el tercer módulo es Ubica, que desde el 15 de mayo ya está disponible para que ahí también localicemos nuestra casilla electoral, porque no necesariamente será la de siempre. Las restricciones presupuestales no permitieron instalar las mismas casillas de siempre o las que se requieran incorporar, sino que ahora son casillas seccionales, son menos. Entonces sí es bien importante revisar la ubicación de la casilla en que te tocará votar para que no vayas el domingo 1 de junio al lugar donde siempre ibas a votar y te encuentres con la sorpresa de que no está. Bien, entonces regresemos a este módulo que es el de Practica tu voto. Aquí tenemos magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Decíamos que son en total 15 y hay que elegir una candidatura femenina y otra masculina. En la siguiente, que es la cuarta boleta de la elección federal, corresponde a magistradas y magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como ven en la parte superior al centro, ahí ya nos aparece un cuadrito que no venía en las anteriores, es la circunscripción a la que corresponde San Luis Potosí, que es la circunscripción 2 del ámbito federal, con cabecera en Monterrey, Nuevo León. Entonces, ahí hay que elegir a 2 candidatas y un candidato para el cargo de magistradas y magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral. La siguiente boleta, que es la número 5 del ámbito federal, corresponde a magistradas y magistrados de circuito. Aquí, como ven, en la parte superior, si pueden bajar un poquito la imagen, ahí están, gracias. Entonces tenemos Entidad Federativa San Luis Potosí, Circuito Judicial 9, Distrito Judicial 1 y el Distrito Electoral Federal el 5. Esto pues ya complica el asunto para las personas que no estamos familiarizados con el ámbito judicial o que ni siquiera con el ámbito electoral federal, ¿no? Porque también CEPAC, el ámbito estatal, tiene sus propios distritos locales, el INE tiene sus propios distritos federales y ahora tenemos acá circuito judicial, distrito judicial, pero la bondad del sistema es que ya te lo da, al ingresar tu número de sección, te da las boletas que vas a usar, que vas a encontrar. Entonces, decíamos en un foro anterior que lo peor que podemos hacer, quienes asistan a votar, es encontrarnos con 9 boletas en las mamparas y en ese momento empezar a leer nombres, ¿sí?, por lo general desconocidos. Eso es lo peor que nos podría pasar. En algunos ejercicios
reales ya de voto anticipado que se realizan con personas en estado de postración, que no van a poder acudir el día de la elección a la casilla que le corresponde y que hicieron los trámites previos para el voto anticipado, ha durado entre 12 y 20 minutos que llenen las boletas. Entonces, repito, lo peor que podríamos hacer es esperar hasta el domingo 1, recibir nuestras 9 boletas, 6 federales, 3 estatales, e irnos a nuestra mampara y en ese momento empezar a leer los aspirantes y a ver a quién identificamos, a ver a quién conocemos. Por eso el primer módulo de los 3 micrositios que me referí, el de Conóceles, y hay uno similar en el ámbito estatal, pues es para ir conociendo. Estamos a menos de semana y media de la elección, entonces, bueno, podemos todavía ir viendo esos datos. Entonces, aquí decíamos que con magistradas y magistrados de circuito vamos a elegir 5 candidatas mujeres y 4 hombres, pero aquí ya vienen las especialidades o las materias, ¿no? Entonces, también estas están diferenciadas por colores. Tenemos la administrativa y civil, el mixto, penal y del trabajo. Y también los candidatos están identificados por esos mismos colores e incluso la descripción textual de la materia a la que se están postulando. Esto, bueno, dentro de la complejidad, pues trata de facilitarle al elector el ir colocando los dígitos que correspondan al candidato o candidata que deseen votar. Y por último, la 6ª boleta del ámbito federal es para juezas y jueces de distrito, y lo mismo aquí tenemos que nos corresponde el circuito judicial 9, el distrito judicial 1, y tenemos 5 opciones, 5 espacios, oportunidades para votar candidatas mujeres y 2 candidatos hombres, y lo mismo, también va por materia laboral, mercantil, mixto o penal. Esto es, digamos, lo que se refiere a cómo votar, los votos, los cargos. Gracias. Y ahora hablemos un poquito del cómputo. A diferencia de las elecciones anteriores, pues hay varias singularidades. Una es que no habrá PREP, no habrá programa de resultados preliminares, que nos permitía seguir en tiempo real la noche y madrugada de la elección, la madrugada siguiente, cómo iba la votación, ¿no? Empezando por presidente de la República, etcétera. No habrá PREP, no habrá conteo rápido, que es una estimación del sentido de la intención del voto, tampoco lo habrá. No se van a… Esto es bien importante que lo sepa la sociedad, entonces a los medios de comunicación ojalá puedan hacer hincapié en este aspecto. Los votos no se van a contar en las casillas, ahí solamente se van a clasificar por color, se van a dividir en sobres, en paquetes, incluso los federales, los estatales, y ya serán las instancias electorales respectivas. En el caso federal, las juntas ejecutivas distritales, son 7 en el estado, las que van a hacer este cómputo. La primera de ellas está en Matehuala, la segunda en Soledad, la tercera en Río Verde, la cuarta en Ciudad Valles, la quinta y la sexta están aquí en San Luis Potosí y la séptima en Tamazunchale. Y tienen 10 días para hacerlo, ¿sí? 10 días, o sea, para que se vean el tamaño de la tarea, ¿no? Si eso se les dejaba a los funcionarios de casilla, imagínense, ¿no? Era inviable, ¿no? Totalmente. Y es algo que a veces no se comprende y ya genera suspicacias, genera sospechas, pero la parte procedimental lo demanda. Imagínense cuando concurran elecciones judiciales y elecciones de diputados, senador, gobernador, presidente municipales, etcétera, se va a poner más complejo este asunto. Entonces, estas juntas ejecutivas distritales, bueno, son las sedes, realmente quien lleva los cómputos son los consejos distritales, que están constituidos por ciudadanos ordinarios, como su servidor,
que no trabajamos de tiempo completo en lo electoral. O sea, lo electoral no es nuestra especialidad, no es a lo que nos dedicamos, no estamos de tiempo completo, solamente estamos durante los procesos electorales para constituir este consejo, revisar algunos procedimientos, acompañar otros, tomar acuerdos, etcétera, asistidos por personal de esas juntas distritales, incluso hasta personal que se va a contratar para llevar a cabo estos cómputos. Lo que sí se va a estar publicando por parte del INE son las actas que resulten de cada paquete electoral, donde va a venir ahí los votos que resultó para cada candidato. Entonces se levanta un acta, esas se van a estar publicando en internet. 10 días es el plazo máximo para terminar estos cómputos. Pueden terminar antes dependiendo de la cantidad de votos recibidos, dependiendo de la cantidad de votos que haya que revisar o que haya discusión o estén anulados, etcétera. Entonces, se podrá terminar quizás antes para dar a conocer estos resultados. Mi recomendación, insisto, para quienes piensan ir a votar el 1 de junio es, primero, informémonos, no dejemos esa decisión hasta que estemos en la mampara, porque ahí solamente vamos a ver nombres, ahí ya no vamos a ver ni currículum, ni propuestas, ni nada, ¿verdad? Vamos a ver nombres. Hay que hacerlo con anticipación, sobre todo los cargos que más nos interesa. Hay que empezar por esos cargos que más nos interesa y revisar quiénes son, qué proponen, cuáles son sus datos, su semblanza curricular, incluso viene hasta su fotografía para poder identificar. En otro foro anterior nos decían, es que hubieran incorporado las fotografías de los aspirantes. Bueno, como vimos en la boleta de ministras y ministros, son 64 aspirantes. Imagínense ustedes incluir 64 fotografías, ni siquiera tamaño infantil habría ahí, ¿no? Considerar que personas como yo, que ya no vemos bien, pues una foto muy pequeña, pues ¿qué me va a decir? Ahora, también, si no conocemos al aspirante, pues incluso con todo y foto, pues no es mucho los datos que podamos obtener. Lo mejor es ver su síntesis curricular, su semblanza, sus 3 propuestas que están ahí sintetizadas, no es mucho texto, y elegir en función de lo que nosotros consideremos. Y yo diría, bueno, hay factores esenciales para hacer un voto informado en la medida de lo posible. El primero es interés. Tener interés en la elección, tener interés en este proceso para informarnos. Disponibilidad de tiempo. La semana pasada decíamos, bueno, nos quedan 15 días, ahora decimos nos quedan ya 10 días, 9 días. Disponibilidad de tiempo, porque sí, introducirnos a estos micrositios pues requiere que tengamos la oportunidad de hacerlo. Disponibilidad del acceso a la internet y capacidades de navegación, aunque son simples, no todos las tienen, no todos las tenemos, y capacidad de procesamiento de la información, esto es bien importante. O sea, si nosotros estamos hablando, miren, la base de datos federal incluye 3,414 candidatos. Hasta la noche de ayer había en el sistema de Conóceles 7,238,115 consultas en un universo electoral de poquito menos de 100 millones de electores del ámbito federal. Pues eso es muy poco, es casi irrisorio, ¿no? Ahora, esos 7 millones de consultas no quiere decir que son 7 millones de personas, o sea, hay personas como yo que he entrado varias veces, ¿no? Entonces, pues eso reduce todavía más la posibilidad. Pero si queremos aproximarnos a un voto informado, pues hagámoslo desde ahora, empecemos por los cargos que nos interesan, para que el día que vayamos a votar ya llevemos casi la decisión tomada, ya sepamos el número por los aspirantes que vamos a votar en cada una de estas boletas del ámbito federal. Muchas gracias por su atención, muy amables. Muchas gracias, maestro Samuel. Hoy nuestras personas ponentes tienen una precisión milimétrica en el uso del tiempo.
Entonces yo lo agradezco muchísimo. Únicamente retomar que entre estas múltiples posibilidades y estas diferencias en la elección, en las boletas, en la multiplicidad de votos que se han alimentado con narrativas de lo tardado que va a ser la votación en la casilla, solamente se pueden revertir, como ya nos han dicho acá nuestras primeras dos intervenciones, si ubicamos desde antes la casilla, si conocemos de manera previa las boletas, si revisamos los perfiles de las personas candidatas para llegar con nuestra selección ya preparada, y de esa manera vamos a agilizar la dinámica de la votación en casilla. Recordar que entre las diferencias pues no hay PREP, no hay conteos rápidos, pero igual que en las demás elecciones, los cómputos son el único resultado oficial sobre la elección. Y eso no cambia, ¿no? Y eso hay que mantenerlo siempre en el radar. En este momento me piden que haga un comercial de parte de nuestras instituciones patrocinadoras que tienen el acceso a las tarjetas para que coloquen sus preguntas, para que podamos conversarlas al cierre de las 3 intervenciones. Así que si hasta este punto todavía no tienen preguntas, hay una oportunidad más, un bloque más de pues comenzar a plantear alguna duda o comentario. Y es que la elección no va a terminar el 1 de junio, sino que después de la jornada se desdoblan una serie de etapas como los cómputos, la asignación de cargos, y en ese ínter pueden ocurrir algunas cuestiones susceptibles de tener que ser revisadas por la autoridad jurisdiccional, y por ello estoy muy contenta de poder cederle el uso de la voz para que escuchemos a mi querida amiga, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de nuestro estado, la maestra Denise Adriana Porras Guerrero, que nos va a platicar sobre las posibilidades de infracciones, sanciones, impugnaciones y todo lo que sigue después del 1 de junio y hasta antes de la toma de protesta de las autoridades que serán electas. Amiga, adelante, te escuchamos. Muchísimas gracias, querida Grace. Gracias al Consejo por la invitación, por siempre hacerme sentir tan bienvenida en esta que sigo considerando mi casa. Muchísimas gracias. Gracias, consejero. Gracias, querido Samuel, por compartir esta mesa. También trataré de ser muy precisa en el tiempo, porque creo que más que un monólogo deberemos de provocar un diálogo. Y aunque los temas electorales de repente se antojan muy técnicos, es necesario llegar a la ciudadanía con ellos. Estoy viendo a gente especializada en materia electoral, pero siempre la obligación de las autoridades justamente es llegar con un lenguaje más ciudadano y más accesible y explicar una y otra vez cuál es nuestra función, porque lo digo en este foro y lo seguiré diciendo en cada foro en el que estoy presente, como una autocrítica a las autoridades, porque parece que nada más nos hablamos entre nosotros y no debe ser así. Debemos de poner en el centro de las decisiones a quien justamente está dirigida la elección, que es a la ciudadanía, y que es lo que se defiende con el voto y que es lo que defiende al final el Tribunal Electoral del Estado, que es que la democracia y el poder reside esencial y originariamente en el pueblo. Yo creo que no debemos de perder de vista eso, y dicho esta pequeña introducción, a mí me toca hablar de la función primordial del Tribunal Electoral del Estado. Básicamente, y en términos muy generales y muy sencillos, el Tribunal Electoral protege los derechos político-electorales de los ciudadanos a través de la resolución de los medios de impugnación durante los procesos electorales y también fuera de ellos. Para nadie es desconocido que la evolución democrática ha sido resultado de una exigencia ciudadana por contar cada vez con elecciones más confiables, y las instituciones democráticas como esta Casa de la Democracia de los Potosinos dan cuenta de ello. ¿Qué es lo que hace el tribunal y por qué son importantes los medios de impugnación? La sola posibilidad de poder acceder a revisar un acto de autoridad o una decisión de una autoridad electoral genera confianza y credibilidad en la ciudadanía. Es decir, no hay una imposición, hay todo un sistema en un Estado de Derecho en el que son revisables estos actos de las autoridades electorales y estas decisiones, y eso es justo lo que hace el Tribunal Electoral del Estado. Entonces, además de ello, permite que las personas que llegan a ostentar un cargo lleguen con mucho mayor credibilidad y legitimidad a ellos, ¿no? También es importante decir que se van construyendo criterios jurisprudenciales importantes a través
la vez también de las resoluciones del tribunal que son analizadas en diversas instancias, en el caso local por la Sala Regional Monterrey y después por la Sala Superior, y esto dota de un sentido también jurídico y jurisprudencial a todo nuestro sistema político y a todo nuestro sistema jurídico. ¿Qué es lo que hace el tribunal en este proceso electoral inédito y que estamos en la recta final? Por eso es importante también reconocer este esfuerzo del Consejo, que me consta que ha sido muy amplio, de tener este programa emergente de educación cívica para llegar a más gente, a llegar a todos los municipios, para decirles qué es lo que hacemos y estar cerca de la ciudadanía, qué es lo que la gente puede denunciar, por ejemplo, en esta etapa en la que todavía nos encontramos en la campaña, y todavía más importante, qué se puede denunciar el día de la jornada electoral y el día de los cómputos electorales. ¿Qué fue lo que cambió en la Ley de Justicia Electoral? Bueno, ustedes saben que tenemos 3 medios de impugnación que contempla la Ley de Justicia Electoral del Estado: es el recurso de revisión, el juicio de nulidad y el que llamamos JDC, que es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Bueno, eso siguen estando. Lo que ocurrió con esta reforma para las personas juzgadoras, ahora para la elección del Poder Judicial, es que también va a proceder el juicio de nulidad. ¿Cuáles son las diferencias? Porque es importante explicar las diferencias que tienen estos juicios. A ver, el juicio de nulidad, por su propia naturaleza, es interpuesto por los propios partidos políticos y sus representantes ante una serie de irregularidades que ahorita les voy a platicar, y el juicio de la ciudadanía. Pero, ¿qué hacemos ahorita si los partidos políticos no tienen absolutamente nada que ver en este proceso? Bueno, justamente el Congreso del Estado lo que modificó en la Ley de Justicia fue esto, que también fuera procedente el juicio de nulidad ante diversas irregularidades. Pero también les adelanto que no solamente será el único juicio que conoceremos. Es decir, desde una visión garantista, el Tribunal Electoral del Estado, si se llegan a presentar juicios para la protección de la ciudadanía, también conoceremos de ellos. ¿Por qué? Porque por la naturaleza del propio JDC, que es el juicio que se sigue cuando alguien siente que se vulneraron sus derechos a votar o ser votado, puede acudir a la autoridad electoral. Entonces, si una candidata por su propio derecho siente que vulneraron en este proceso electoral judicial su derecho a ser votada, también podrá interponer el JDC, y nosotros tendremos la obligación, aunque no esté de una manera expresa en la ley, de conocer de él. Entonces, les quiero platicar de manera, no sé cómo hacerlo un poquito más amigable, pero sí tengo que decir de los plazos, de las temporalidades que tienen estos juicios, porque al final sí son cuestiones muy técnicas y muy legales. Luego los abogados somos muy obtusos, pero pues son cosas que también se tienen que saber, porque los plazos son importantes, porque en la materia electoral, a diferencia de las demás áreas del derecho, son plazos brevísimos. Entonces, por regla general, se tienen 4 días para presentar la demanda. Una vez que la persona tuvo conocimiento del acto, que siente que vulnera sus derechos, o bien que fue notificado conforme a las formalidades de la ley. Una vez que ocurre esto, que interpone el medio de impugnación en esos 4 días, porque si no ocurre en esa temporalidad tendría que ser desechado. Lo que pasa es que llega al Tribunal Electoral del Estado y en la Secretaría General de Acuerdos se forma un expediente, y por razón de turno a cualquiera de las ponencias instructoras le toca conocer de él. Aquí somos 3 magistrados electorales, pueden ser de 3 a 5 magistrados electorales según lo que establece la Constitución y la Ley General de Procedimientos Electorales. Aquí son 3, entonces por razón de turno le toca conocer al magistrado instructor. Una vez que este plazo llega, pues la autoridad responsable tiene que publicitar este medio de impugnación para conocer si no existe alguien, un tercero interesado, se le llama en la materia electoral, que no coincida con las pretensiones del actor. Una vez que termine este plazo, la autoridad señalada como responsable tiene 48 horas para poder remitir el informe justificado a nosotros, para que entonces estemos en posibilidad de analizar los requisitos de admisión o desechamiento de ese medio de impugnación. Después de que ocurre eso, por regla general, después de estos 3 días, los medios de impugnación se resuelven a los 12 días de cerrada la instrucción.
Tenemos una particularidad en este caso porque dentro de los transitorios, justamente para este proceso electoral inédito, se estableció por parte del Congreso del Estado que todos los medios de impugnación tendrán que estar resueltos a más tardar el 25 de agosto de este año. Entonces, no es taxativo este término de la ley, nosotros tendremos que ser muy cuidadosos también, porque ustedes saben que tiene que seguir también una cadena impugnativa, entonces tenemos que ser respetuosos de que las personas que no estén conformes con la resolución que emitió el tribunal local tengan oportunidad de acudir a las otras instancias para poder hacer lo propio. En términos generales, este es la dinámica y la tramitación que siguen los medios de impugnación, las irregularidades que se pueden hacer valer para el día de la jornada, aunque sé que los que están presentes las conocen, le quiero hablar también a la ciudadanía. Por ejemplo, si la casilla no hubiera estado instalada en el lugar en el que está precisado, si dejan votar a personas sin la credencial del elector, si se ejerce presión o cohecho contra alguno de los funcionarios de casilla o contra los electores, si existe un error en el cómputo de votos, es decir, aunque estas cuestiones son muy técnicas y no cuenten en esta ocasión los candidatos con representantes, que son los que hacen este trabajo de estar recabando pruebas para después poder interponer los medios de impugnación, sí es importante que tengan un conocimiento mínimo de qué pueden denunciar y cuál es la manera de hacerlo. Entonces, además de que el tribunal cumplirá a cabalidad con la obligación que tiene de resolver conforme a derecho sus medios de impugnación, sí estaremos muy atentos también a lo otro que nos toca, que son los procedimientos especiales sancionadores, que hasta el momento no ha llegado ningún procedimiento que tenga que ver con violencia política en razón de género, pero por supuesto es importante que también sepan que con el Consejo tenemos este procedimiento que es seguido a manera de juicio y que podemos llamar que es biinstancial, porque quien se encarga de integrar el expediente y de hacer las diligencias necesarias es el propio Consejo, pero quien resuelve somos nosotros. Entonces, como siempre, el deseo es que no existan este tipo de procedimientos de BPG, pero pues que la ciudadanía sepa que también se puede presentar estas denuncias, también a manera de juicio ciudadano, también a manera de procedimiento especial sancionador, y que también es una de las atribuciones del Tribunal Electoral del Estado. De manera inédita, como este propio proceso lo es, hemos recibido una cantidad inmensa de medios de impugnación desde la convocatoria. Hasta ahora hemos tenido medios de impugnación, entonces sí resulta, además, bueno, de lo interesante y de lo retador que jurídicamente ha sido, un compromiso mayor también por parte del Tribunal Electoral del Estado, que por supuesto estaremos atentos a lo que ocurra el día de la jornada electoral en los cómputos y al término, por supuesto, del proceso electoral, haciendo lo que nos toca, no como un favor ni no como una canonjía, sino como una obligación que tiene una institución del Estado de ser un pilar que legitime nuestro sistema democrático. Gracias. Muchas gracias, querida Denise, por la precisión con el tiempo, pero además con los conceptos y la claridad para compartirlos de manera cercana y ciudadana, enfatizando sobre todo que inconformarnos con las acciones o con las decisiones de las autoridades en materia electoral es la normalidad y hay causas pacíficos, legales, institucionales para dirimir esas controversias, y que además en un proceso electoral histórico como este justo es necesario que los tribunales nos den luz, nos orienten en la construcción de criterios para ir robusteciendo este ejercicio que por primera vez ocurre para los próximos procesos electorales de las personas integrantes del Poder Judicial, y entonces esta labor del Tribunal Electoral es fundamental también o principalmente en un hecho tan importante en la historia de nuestro país y de nuestro Estado. Entonces, hemos concluido con la participación de nuestras personas ponentes y quisiera preguntar al equipo de CEPAC si tenemos tarjetas con preguntas. ¡Ay, acá vienen! Gracias, Mariale. Está muy interesante porque hay muchas
Normalmente lo que hago es que trato de como clasificarlas temáticamente y sobre todo para dirigírselas con precisión a nuestras personas ponentes. Ok. Creo que vamos a arrancar con estas dos que tengo identificadas ya para Gerardo, y en lo que nos ayudas con la respuesta voy clasificando las demás, ¿sale? Porque estamos en vivo y no hay cortes. Gerardo, ¿por qué en algunas boletas no hay paridad o igual número de opciones? Pero también ayúdanos con un comentario sobre si se vale llevar acordeón para emitir el voto. Y en su caso, ¿en dónde encontrar información de los perfiles de las personas candidatas a los cargos estatales? Sí, preguntas. A ver, ¿por qué no hay paridad? No, sí hay paridad. A ver, y esto es algo bien importante, a diferencia de un proceso ordinario en el que solamente está normado o tenemos la seguridad de que puede haber paridad en las postulaciones, no así en los resultados. Vamos, de momento no tenemos el andamiaje como para asegurar que al final del día, en el caso de ayuntamientos, haya al menos la mitad de personas, pues, de presidentes municipales, al igual que presidentes municipales. En el caso del Congreso sí ya tenemos por ahí algunos candados. En este caso en particular, la paridad está garantizada desde la emisión de las convocatorias. Y esa es una cuestión que se estuvo trabajando, no desde las instituciones electorales, ahora las convocatorias no fueron emitidas por el CEPAC o por el INE en su caso, por algún otro OPLE, sino fueron emitidas desde los poderes. Y en ese sentido, pues sí se garantizó la postulación de igual número de cargos, no de personas que estuvieran aspirando al puesto, sino de los cargos que ya previamente por diseño ya estaban garantizados tanto para mujeres como para caballeros. El número de candidaturas, eso ya no es una cuestión que se pueda controlar porque alguno de los poderes o porque alguna de las autoridades administrativas. Sí estaba establecido en la norma un tope, un número máximo de candidaturas, porque como lo explicó también el consejero, pues el número de candidaturas pues también era una variable para el diseño de las boletas. No se mencionó en su momento, pero había un número establecido mínimo, máximo, para que la boleta pudiera ser tamaño media carta, y si no, pues crecía a tamaño carta. En el caso de lo local, pues todas las boletas son tamaño media carta. Entonces pueden ver un número, desigual, no equilibrado en el número de las personas que están aspirando, pero donde sí pueden ver una paridad real es en el número de recuadros que estarán acompañando a las columnas de personas candidatas, que es lo verdaderamente relevante para este ejercicio, que está garantizado que tendremos órganos jurisdiccionales pues, integrados de manera paritaria. Eso es muy importante. ¿Se puede llevar acordeón? Pues como decía el consejero, pues por favor, sí. De hecho, lo estaba comentando que justamente antes de iniciar este foro, pues yo estaba completando mi acordeón para precisamente llegar ya con todas las herramientas listas para tratar de pues no tardar mucho en la mampara y pues también contribuir a este flujo que esperamos haya en la casilla. Es importante mencionar que hay ciertas reglas, el INE ha acordado ciertas condiciones diferenciales con respecto a un proceso ordinario. Para este caso, para este proceso electoral, pues no se saquen de onda si solamente tienen que visitar una vez a la mesa directiva de casilla. En un proceso ordinario, pues iban, dejaban su INE, su credencial, les entregaban las boletas, iban, votaban, después iban iban a la mampara para emitir sus votos y luego iban a las urnas donde tendrían que diferenciar cada uno de sus votos de acuerdo al color de la boleta y el color de la urna para pues, ponerle una correspondiente. Bueno, como decía el consejero, pues eso era un caso de cinco elecciones. Para este caso, que son 9, casi el doble, pues el proceso de votación es un poquito diverso. Solamente visitarán, y después ya que emitían su voto, regresaban por su INE y les indicaban el dedo. Ahora va a ser diferente, solamente visitarán la mesa una sola vez,
van, entregan su INE, verifican que está en el listado nominal, les entregan sus boletas, en ese mismo momento les entiendan el dedo y marcan el listado nominal, van a la mampara, emiten sus votos y después los depositarán las 9 boletas en una sola urna, una urna genérica. Esto pues sabiendo, hay dos cosas fundamentales, que el flujo de votación sea más rápido, que no haya por ahí algún cuello de botella, y pues también hay que ser honestos, pues el círculo cromático pues no tiene tantas opciones, los colores son los que son y están ya topados, están tomados, porque el INE tomó a bien la decisión de respetar los colores ya asignados para las elecciones ordinarias, es decir, no se repetirán los que ya están tomados para la presidencial, para las diputaciones federales, el Senado, etcétera, etcétera, igual para lo local. Entonces se designaron nuevos colores. Entonces, pues para no meter en una bronca a la ciudadanía de estar separando 9 boletas en 9 urnas, se utilizará una urna genérica. Entonces, pues sí, por favor, un acordeón que puedan ustedes preparar desde ya, pues les ayudará mucho, no solamente a ustedes, sino pues, tendrá un impacto directo en las demás personas. ¿Dónde pueden encontrar la información para hacer su acordeón? Pues en los sistemas Conóceles que ya estuvieron mencionando mis compañeras y compañeros. El INE tiene el suyo, el CEPAC tiene el propio, están muy amigables, francamente. Aquí voy a tirarle el guayabazo a mi amigo y compañero, el consejero Juan Manuel, estuvo muy pegado a las áreas técnicas del CEPAC para poder lograr un sistema que estuviera respondiendo a las necesidades del usuario y poder estar pues conociendo los perfiles de las personas que están postulándose y que ustedes puedan tomar las mejores decisiones al momento de repartir sus votos. Pues no vamos, no hay ningún impedimento en que ustedes lleguen con algún elemento para emitir sus votos. Y eso es también importante. A ver, las boletas ya las vieron ustedes, tanto lo federal como local, sí tienen elementos diferentes. Me parece muy injusto la comparación con un modelo de votación tradicional, porque esta es la primera vez que pondremos a prueba esta nueva forma de emitir los votos. Nos preocupa y nos ocupa desde las instituciones, pero lo cierto es que es la primera vez. Mucho aprenderemos de este ejercicio de cara a 2027, que será la siguiente oportunidad para tener este tipo de ejercicios, pero es injusto compararlos con un otro y ser como estar concentrándonos en criticar y señalar posibles escenarios que lo cierto es que ni siquiera se han dado. Recordar que para este modelo, así como para cualquier otro, la ciudadanía tiene garantizado no solamente el poder accesar a sus boletas, que como dijo Grace, están garantizadas para todas y cada una de las personas que están en el listado nominal, sino que están respaldadas por la ley para poderse acompañar por alguna persona de su entera confianza, si es que lo necesitaran por una cuestión de movilidad o de capacidad visual. Vamos, la ley les respalda a todas las personas para que puedan ejercer su voto en las mejores condiciones. Para este proceso no solamente estaremos suministrando mamparas, sino también todas las casillas tendrán un número suficiente de mamparas especiales para que todas las personas en un ejercicio de diseño democrático puedan tener el mismo acceso a la emisión al voto. Y un acordeón pues no es ningún elemento que esté prohibido en la norma, al contrario, pues habla del compromiso ciudadano para poder hacer uso del tiempo y no quitárselo a alguien más. Muchas gracias. Gracias. Con este último tramo de la respuesta, quisiera que consideremos como por respondidas 2 preguntas que tenía como agrupadas también para ti, que eran sobre cómo garantizar que las boletas sean accesibles para todas las personas, pensando en quienes no saben leer y escribir y quienes son personas con discapacidad. Y la otra pregunta acerca de cómo subsanar el impedimento del derecho de votar a las personas ciegas o débiles visuales, ya que no va a haber boletas en braille. Y bueno, solamente enfatizar que este último comentario que nos hace el consejero en el sentido de que se pueden hacer acompañar por una persona de su confianza, incluso ahí al ladito en la mampara, ¿verdad? Entonces, vamos a darlas por contestadas y quiero pasar estas siguientes al maestro Samuel Bonilla porque nos preguntan, ya en el universo de las 9 boletas, las 6 federales, las 3 locales, ¿cuánto tiempo
se estima que es el tiempo promedio de las personas votando, a propósito del comentario que nos hacías en tu exposición, maestro, y qué tanto las personas funcionarias de casilla podrán ayudar a la ciudadanía, en efecto, para que puedan leer o comprender la boleta, si necesitan ayuda o si va a haber gente del INE auxiliando en esta tarea. Gracias. Bien, mencionaba que en el voto anticipado que se está llevando a cabo en estos días, creo que ayer concluyó, nos reportaban en algunos casos de 12 a 20 minutos, que era lo que tomaba llenar a una persona desde su casa en estado de postración estas boletas, pero el ejercicio fue en la Ciudad de México, entonces eran las boletas federales, no sé cuántas boletas locales haya allá, entonces dependerá de cada entidad de la República. Dependerá también de la capacidad de comprensión del votante, ¿no? Y de la decisión. Si nosotros ya escogimos con anticipación por quién vamos a votar, el proceso podría tomar 2 o 3 minutos, quizás hasta menos. Pero el peor escenario, que era el que yo les decía, que es llegar ahí acostumbrados a las elecciones de siempre y ver que te dan más boletas que de costumbre, te van a dar 9 en lugar de las 5, y luego vas a ver muchas opciones. O sea, puede haber gente que lleguen en ese escenario y por primera vez empiecen a verlas. Lo que proyectamos ahorita de las boletas federales, ahí están los nombres auténticos de los candidatos. Pero muchas veces para fines didácticos se utiliza un modelo de anonimato, nada más dice nombre, apellido, nombre, apellido, nombre. Pues eso ayuda hasta cierto punto, pero si yo quiero diferenciar a Felipe de Martín, de Juana, de María, de Esteban, de Soledad, pues yo tendría que ir allá y luego saber quiénes son. Entonces es muy difícil dar un promedio general, depende del votante. Depende de la persona que vaya a votar, de qué tan preparada vaya, de qué tan ágil sea para eso. Ahora, esto se puede complicar con las preguntas que le hacían a mi compañero de personas con discapacidad, con ceguera o debilidad visual, ¿verdad? Pues también hay que considerar esos aspectos. De tal manera que eso es otra de las diferencias de este proceso electoral. No tendrá, estimo yo, la fluidez normal en las casillas que tiene, que tuvo o que ha tenido en otras elecciones. Ahora el tiempo será mayor. Pero insisto, depende qué tan preparadas o preparados vayamos. O sea, sí, llevar nuestros apuntes, pero que sean nuestros, no que sean inducidos por tercera persona y nos digan, ten, aquí está tu lista por los que vas a votar. No, que sean nuestra propia decisión la que vamos a plasmar en la boleta. Gracias, maestro. Vámonos con las siguientes preguntas. ¿Ante qué situaciones podría verse vulnerada la elección al punto de tener que declararla como no válida? ¿Y qué acciones se pueden llevar a cabo para prevenir esto? También la quisiera juntar con otra que dice, ¿qué pasa si en la jornada yo veo un delito, algo raro en la casilla? ¿A dónde debo acudir? Bueno, existe una serie de catálogos que diferencian o que establecen de manera muy específica cuáles son las causales de nulidad de la elección. Por citar alguna, si en este caso en un distrito judicial no se instalan al menos el 25% de las casillas y por lo tanto la votación hubiera sido recibida, pues esa es una causal de nulidad. También, como mencionaba, si existe un error grave o por dolo en el cómputo de los votos que sea determinante para la elección también. Si se comprueba, por ejemplo, que funcionarios públicos influenciaron de manera indebida o beneficiaron a una persona candidata y eso también fue determinante para que esa persona ganara, también puede dar lugar a la nulidad de una elección. Sí es necesario decir que son causales complicadas de acreditar.
¿no? O sea, tampoco nos vamos a poner una venda en los ojos, más ahora que los candidatos no van a tener representantes como lo tienen los partidos políticos y los candidatos en un proceso tradicional. Será complicado acreditar esta serie de nulidades, pero bueno, lo que yo les podría decir a los ciudadanos y a los propios candidatos es que si se percatan de cualquiera de estas irregularidades, las puedan acreditar de la manera que puedan para no que solamente sea su dicho, sino tener una serie de documentales o de pruebas para que esto pueda ser analizado por el tribunal y también diferenciar lo que son delitos electorales de lo que son irregularidades o situaciones que puedan actualizar una infracción en materia electoral. El Tribunal Electoral conoce de posibles infracciones a la normatividad electoral y la Fiscalía, que está aquí presente el titular de la FEPADE, conoce de los delitos electorales, que son las conductas que están establecidas en la Ley General de Delitos Electorales. Son dos cosas distintas, una por lo que hace a la materia penal y otra por lo que hace exclusivamente a la materia electoral, que es competencia del tribunal. Entonces, se tendría que ver primero ante qué conducta estamos para saber de quién es competencia y entonces que pudiera actuar la autoridad correspondiente, ¿no? Pero también decirles que ambas instituciones, por supuesto, de primer contacto, no dicen simplemente aquí no es y punto. Tienen la capacidad para poder acompañarles y para poder decirles cuál sí es esa autoridad competente. Esperemos que estas cosas no se den, pero si sí se dan, desafortunadamente, pues que lo puedan acreditar y que por supuesto hagan la denuncia, porque justamente ahí empieza el Estado de Derecho. Gracias. Gracias. Estas se me hace que son para ti, Gerardo. ¿Qué se hace si no se llenan todos los recuadros de la boleta? ¿Se anula, se contabiliza por voto? ¿Qué se hace con el resto de los espacios en donde no anoté el número correspondiente? Y preguntan si se anulan tanto hombres como mujeres o por separado. Muchas gracias, Grace. No sé. No es cierto, sí sé. A ver, cierren. No, a ver, recuerden lo que le explicaba tanto el consejero Samuel como yo en mi presentación. Lo que se ha determinado, a diferencia de un proceso electoral ordinario, que es un ciudadano o ciudadana que tiene derecho a una boleta para una elección particular y eso implica un voto, en este caso es diverso. Cada una de las boletas está diseñada y hay un acuerdo que le respalda para que se pueda recibir un número determinado de votos. En este caso no hay ninguna boleta que esté diseñada para un solo voto. Digo, la más pequeña en el caso del local es para 3 votos y la más compleja o vamos, la que permite recibir más votos es 15, que es el caso del Supremo Tribunal de Justicia. En ese sentido, obviamente la invitación a la ciudadanía es, híjole, tienes derecho a esa cantidad de votos, emítelos, tienes chance de escoger a tantas personas, apunta, identifica el número que le acompaña y vota por esas personas. Sin embargo, nuestros lineamientos de cómputo establecen que pues, si una persona, porque así lo decide, solamente utiliza uno de los recuadros, pues bueno, nosotros estaremos respetando ese voto. Ese es un voto válido y va a ser computado. Los demás recuadros que aparezcan en blanco van a ser computados de esa manera, como recuadros en blanco. Para este caso en particular hay una diferenciación entre el recuadro en blanco y un voto nulo en el que una persona pues, no apuntó un número o el número es ilegible o escribió algo, lo tachó, etcétera. Votos válidos serán los números o las marcas que señalan claramente la intención de la persona por votar por una persona. Si hay un recuadro en blanco o varios recuadros en blanco, pues serán computados como tal, pero no anulan en ningún momento los votos válidos que sí están contenidos. En ese sentido, es una de las razones por las que, así como lo señalaba el consejero Samuel, pues por eso el cómputo, no hay un cómputo en casilla, porque sería materialmente imposible terminarlo el mismo día de la jornada electoral o a las primeras horas del día lunes. Por eso se estará haciendo una separación de las boletas de acuerdo al tipo de elección, estarán mandando nuestros organismos, los cuales ya están siendo capacitados, no solamente en el procedimiento como tal, sino en la herramienta que hemos diseñado para dar soporte a este procedimiento y pues conocer la serie de supuestos a los que se pueden enfrentar. Es importante señalar que nuevamente pues es el primer ejercicio que tenemos de este caso. Hemos imaginado, con base en lo que el INE ha acordado y con lo que nosotros hemos discutido a nivel institucional, pues hemos imaginado una serie de supuestos escenarios
pero nuevamente pues la primera vez, nada más sí quisiera ser muy claro, si no ocupan todos los espacios, si solamente emiten alguno o algunos de los votos posibles, estos serán respetados. Gracias. Gracias. Voy a colocar un par de planteamientos sobre difusión de esta elección y por favor siéntanse en la libertad de tomarlas quien guste. ¿Cuáles son las y los representantes populares o personas funcionarias públicas que sí pueden llamar al voto y cómo se regula esto? Y por otro lado, hemos visto muy buena difusión de la presente elección por medio de redes sociales, radio, TV, pero ¿qué acciones están llevando a cabo para dar difusión a zonas de difícil acceso, como comunidades indígenas o zonas de escasos recursos, sin acceso a Internet? Yo creo que esta pregunta le corresponde más a Denise, pero bueno, en realidad de las estrategias de difusión por parte del INE, pues todas son marcadas por las oficinas centrales, ¿no? Entonces, nosotros en los estados no tenemos demasiada injerencia, más que, bueno, difundir lo que esté a nuestro alcance, como participar en este tipo de eventos, de foros, promover la participación de observadores electorales, etcétera, ¿no? Hubo un acuerdo del Consejo General del INE que, pues, limitaba, ¿no? Limitaba, o había una interpretación de las disposiciones legales, limitaba la promoción de esta elección a sí mismo. Pero esto fue recurrido, fue objetado, hubo quejas y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que era válido que otras instancias del poder público, aquí yo no sé qué tanto esto puede derivar a un funcionario en específico, pero que instancias de la esfera pública promovieran la participación en esta elección. Hasta ahí es donde yo tengo conocimiento. Muy bien. La siguiente pregunta tiene que ver con pedirles un comentario sobre la conveniencia del voto electrónico, pues esto permitiría mayor certeza y eficiencia en los conteos de votos. ¿Alguien quisiera tomarla? Adelante, maestro. Ahora sí. El voto electrónico, yo pienso que ese es el camino, ¿no? Ese es el camino. En la elección anterior, el año pasado, hubo a nivel experimental, pero válido, urnas electrónicas en casillas especiales en la Ciudad de México y creo que en algunas en Nuevo León, y efectivamente el cómputo de esa votación fue prácticamente inmediato, ¿no? Esto facilitó mucho, ahorró papelería, ahorró gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si el INE quisiera, podría poner en esos casi 100 millones de boletas por cada elección nuestro nombre. Es decir, hay boletas para nosotros, específicamente. No se pone porque el voto es secreto, ¿no? Pero ahí están esas boletas. Y se tienen que imprimir, se tienen que distribuir, se tienen que llevar a los distritos, se tienen que llevar a cada casilla y luego regresarán algunas ya utilizadas, otras no. Entonces, el voto electrónico ayudaría mucho en cuestión de eficiencia, tiempo y gasto, sobre todo gasto. Sin embargo, hay mucha desconfianza por los actores políticos para el uso de este recurso y también no podría ser aplicado al 100% ya en todo el país. Hay condiciones socioeconómicas, geográficas, sociales que no permiten de entrada. Entonces, tendría que ser un sistema de entrada mixto, híbrido y gradualmente ir pasando de manera proporcional al voto electrónico. Pero ayudaría muchísimo. Hay etapas del proceso electoral de las que no hemos hablado, que son previas a la jornada, como es la selección de los funcionarios de mesa directiva de casilla, ¿no? Es un proceso difícil para los capacitadores electorales, para los supervisores electorales, muchas veces convencer a las personas que han resultado seleccionadas para participar a que lo hagan, ¿sí? Cada vez hay, sobre todo en ciertas zonas, más renuencia a participar y cubrir esos espacios de personas que están de manera voluntaria todo el día y a veces hasta la madrugada del lunes siguiente a la elección allí.
Entonces, una urna electrónica ayudaría bastante. Tendría que ser algo que empiece de manera gradual, es imposible hacerlo al 100%, pero sobre todo que los actores, y me refiero a los partidos políticos, pues avalen estos procedimientos y que tengan confianza en esos resultados, porque sí hay mucha desconfianza al respecto. Pero yo estoy a favor de ello. Gracias, maestro. Esta pregunta es para el consejero Gerardo, por la temática, pues, que es de índole local. ¿No se considera violatorio de derechos excluir a un sector de la ciudadanía de no votar por sus jueces laborales? Muchas gracias, Grace. A ver, para contestar esta pregunta, me gustaría como hacer un poquito de recuento de hechos. No solamente a nivel local, sino a nivel federal, desde la reforma constitucional que dio origen a este proceso, pues se veía un asunto muy claro. Un chorro de cargos, es complicado imaginar y posteriormente materializar un escenario en el que todas y todos votemos por todas y todos los cargos. Desde un inicio, en los acercamientos que se tuvieron, no solamente de manera institucional, sino de manera personal con las consejerías a nivel nacional, pues se veía un escenario bastante claro. Vamos, tenemos que sectorizar, tenemos que hacer las paces con un futuro escenario en el que un sector de la ciudadanía elija a ciertas autoridades y otro elija a otras y otro elija a otros, sabiendo de antemano que las autoridades electas pues, van a tener una jurisdicción o un conocimiento de los asuntos pues, de todas y todos. Es un escenario que nos encanta, no creo que haya alguien que diga, pues sí, vamos, es un escenario que yo visualizaba o que me encanta o que a mí me gustaría que fuera diferente, pero era un escenario plausible o que permitía realizar las elecciones de la manera en que se están desarrollando. Hubo historias de terror, me tocó asistir a las oficinas centrales del INE para conocer estos ejercicios de diseño de boletas en las que se visualizaban estos primeros ejercicios de, pues incluyamos todas las elecciones, no eran tamaño media carta, no eran tamaño carta, no eran tamaño doble carta, eran tamaño 4 cartas, vamos, una sola boleta. Esto iba a tener implicaciones no solamente, sí monetarios o vamos, en el diseño, en la construcción, sino también había una serie de logística que teníamos que considerar. A mí siempre me ha gustado pensar que no solamente hay que atender lo que dice la ley, sino hay que preocuparnos porque la ley sea materializable. Tenemos que construir un procedimiento que vaya paralelo con esta ley para asegurarnos que el resultado se cumpla. Vamos, ¿qué paquetes electorales iban a contener boletas tamaño 4 cartas, doble tabloide? Sabiendo que aparte, en ese momento estamos hablando de 2.500 personas por casilla. 2.500, 4 cartas es algo que no solamente habría que rediseñar el material electoral, sino también rediseñar la casilla y rediseñar la logística. Vamos, conforme fue avanzando el proceso, las autoridades, tanto a nivel federal como a nivel local, tuvimos que ir tomando decisiones. Y siempre pensando en garantizar el ejercicio del derecho al voto. Es un tema que está ahí, que tenemos que asegurar que la casilla funcionara, que todas las personas pudieran emitir su voto, pero también asegurar que los votos que fueran emitidos pues fueran computados de una manera certera. De esa manera el INE tomó un acuerdo en su momento, el año pasado, en el que en el tema de geografía electoral pues ya visualizaba y hacía posible esta sectorización de la emisión del voto. Hubo ciertos principios que dejó plasmados que nosotros en el CEPAC respetamos, que era garantizar que la ciudadanía pudiera emitir votos por la mayor cantidad de especialidades posible, garantizar que cada una de las personas pudiera emitir al menos, emitir votos por al menos un cargo de la especialidad penal. Y bajo esos principios y bajo esos conceptos y acuerdos del INE, nosotros fuimos construyendo un escenario local. Insisto, creo que el modelo, toda vez que cada uno de los estados, de los soples que están involucrados en esta primera elección histórica, obtengamos resultados y podamos medir no solamente la participación ciudadana, que sí será un elemento a analizar, vamos, una estadística que tomar en cuenta, pero también todo lo demás que estará alrededor, creo que podremos tener ya ejercicios posteriores de
pues de compartir experiencias, de retroalimentar y de la mano del INE pues ir perfeccionando este modelo. De momento lo que les diría es lo que se decidió tanto a nivel federal como a nivel local está pegado a derecho y fue pensando las mejores condiciones, insisto, para la emisión del voto, para hacer posible la elección y para garantizar un cómputo adecuado de los votos. Era cuando quería compartirles. Gracias. Gracias. Y coloco la última pregunta del público porque también es una opinión y nos gustaría escucharles en una breve intervención a todas las personas participantes del panel. Y la pregunta dice, ¿qué plataformas recomiendan para que la ciudadanía pueda filtrar los candidatos con nexos criminales o de corrupción? Como parte, entiendo, de este ánimo y de este ejercicio de reflexionar sobre las mejores posibilidades para elegir dentro del proceso electoral. Y no sé si haya también, ya lo voy a poner una pregunta de parte mía, no sé si hay algún otro elemento que valga la pena revisar de todas las personas candidaturas, además de todo lo que ya se ha colocado en este espacio. Sí, bueno, a mí me parece que ese tema es bien importante y es una de las preocupaciones más legítimas de la ciudadanía para que no lleguen personas indeseables, y lo voy a decir con todas las letras, a cargos de elección popular, y creo que es un anhelo no nada más de las autoridades, sino de la ciudadanía, es de todos. Se ha hablado mucho también aquí en el Estado de requisitos de elegibilidad. Entonces, como lo mío es lo jurídico, les voy a decir que hay dos momentos para revisar los requisitos de elegibilidad. Uno es al momento que se obtiene la candidatura y otra es al momento en que ya se obtiene ese puesto. Entonces, las autoridades tienen otra oportunidad, vamos a llamarlo de esa manera, para poder hacer esta revisión de los requisitos de elegibilidad, pero también tiene que ser un compromiso ciudadano y una responsabilidad de informarse por quién estamos votando. Están los canales institucionales, sí, ahí está, quien quiso alimentar estas plataformas con su trayectoria, con todos sus perfiles, etcétera. Nosotros también tenemos esa responsabilidad de ocupar un poco de nuestro tiempo, como pasamos tiempo en el teléfono viendo 1000 cosas, podemos dedicarle también un tiempo a meternos a las páginas del INE y del Consejo para tener un voto informado, pero ahí no vamos a encontrar esa información. Entonces, yo creo que si ahorita cualquier amiga está saliendo con alguien y le dice a la otra que lo investiga absolutamente todo. Entonces, vamos haciendo también ese ejercicio para esto. Vamos haciendo este ejercicio también porque uno, en cuanto mete cualquier información a la computadora, salen 1000 cosas. Entonces, ocupémonos, es una responsabilidad ciudadana también. Por supuesto que las autoridades tenemos una obligación, la haremos lo más cuidadosamente posible porque también estamos preocupados por ello, pero también tomemos esta responsabilidad ciudadana de informarnos, de buscar información también por nuestra cuenta y si existen este tipo de situaciones, denunciarlas y dejárselas a las autoridades, pero sí también tomar parte entonces del asunto, porque solamente decir qué es lo que está mal, pues no, un montón de cosas. El punto es ocuparnos de este asunto y tener una responsabilidad compartida. Pues creo que los compañeros suscriben tus palabras tan atinadas y me sumo a suscribir también lo que has colocado respecto de la última pregunta del público, y con eso le cedemos nuevamente el uso de la voz a nuestra maestra de ceremonias para que nos dicte la pauta sobre la última fase de este foro de cargos, boletas y cómo votar. Yo les agradezco su gentil escucha, su atención, y sobre todo les agradezco que compartan esta información con sus círculos más próximos y con todas las personas que puedan. Muchas gracias también a quienes han seguido la transmisión en redes sociales, que por cierto se queda en redes sociales para que sigamos compartiendo la información y sobre todo la discusión en todos los espacios en que tengamos posibilidad. Muchísimas gracias. Gracias, consejera Graciela. Ahora invito a la consejera presidenta y a los consejeros Juan Manuel y Carlos para que pasen a entregar de reconocimientos a las personas expositoras y a nuestra moderadora. Doy lectura. Doy lectura a uno de los reconocimientos. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí otorga el presente reconocimiento a Denise Adriana Porras Guerrero, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, por su participación como expositora en el foro de cargos, boletas y cómo votar, la elección judicial a detalle, San Luis Potosí SLP, a 22 de mayo de 2025.
Así aplica también para el consejero Samuel Bonilla Núñez y para el consejero Luis Gerardo Lomelí Rodríguez y para la moderadora Graciela Díaz Vázquez. Por favor, solicito que se coloquen aquí al frente, mirando hacia el Consejo General para tomar una fotografía en que incluyan a nuestro público asistente. Agradece el Consejo la asistencia, el interés. La imagen, bueno, primero una acá con ellos al frente y ahora ellos van a voltear para hacer la toma integrando al público. Mientras estamos con la fotografía, convoco a las personas que nos siguen en las redes a que visiten nuestros sitios y micrositios oficiales, así como nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, X, YouTube y TikTok. Sí. Al público que se pongan de pie, por favor, para que puedan integrarse a la fotografía. También aprovecho la ocasión para manifestar un agradecimiento al Congreso del Estado, al Poder Judicial del Estado, al Tribunal Electoral del Estado, a SEGAIP, a los gobiernos municipales de Matehuala y de Axtla de Terrazas, que amablemente han brindado un espacio en sus sitios institucionales para albergar un banner que dirige al micrositio de CEPAC. Entonces, es parte de cómo las autoridades nos colaboran al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para difundir la información tan relevante del proceso electoral extraordinario de la elección del Poder Judicial, tanto federal como local. Gracias, con esto damos por concluido este foro y este 1 de junio el poder es tuyo. Sal a votar. Gracias, que tengan buena tarde.